Cerrar votación. Han votado. A ver, tranquilos, tranquilos. Han votado a favor 48 señores congresistas, 52 en contra, más Egur en rojo, Angulo verde. Resultado final: 49 a favor, 53 en contra. Ha sido rechazada la cuestión previa. Continúa el debate. Tiene la palabra el congresista Mesías Guevara. Señor presidente, el dueño de la región Lambayeque está que me pide una interrupción. Tiene la interrupción el congresista Velázquez. Señor presidente, yo solamente quería, con el mayor respeto, y le agradezco al congresista Mesías la interrupción, decirle al congresista que propuso la cuestión previa que falta madurez, le falta madurez para que pueda haber un debate que tiene que ver con el cuestionamiento político de un ministro. Y yo creo que va a ser importante, inclusive para el gobierno, va a ser importante que acá, de aquellos que estamos sustentando la moción de censura, escuchar argumentos que, como bien lo ha dicho la congresista Luciana León y lo que me han antecedido en el uso de la palabra, el gobierno, en base a estas medidas constitucionales que se han planteado como la interpelación, han ido cediendo. Lamentablemente en este caso, como dijo Mauricio Mulder, la pita se rompe por el lado más débil. Han cambiado al director de la policía y creen que el problema de la seguridad ciudadana ya está resuelto. Me parece que eso es falta de óptica y de percepción de los problemas que vive el país. Por eso es importante que se reabra este debate. Repito, nuevamente creo que falta de madurez, querido colega tumbesino, de que se pretenda, luego de hablar, suspender el debate. Muchas gracias, congresista Santos. Bien, antes de darle inicie su intervención, el congresista Mesías, en honor a la verdad, el congresista Merino estaba anotado y no había intervenido, solo había pedido la cuestión previa. Congresista Mesías Guevara. Señor presidente, está que me pide una interrupción el congresista Merino después de haber escuchado al congresista Zipán. Congresista Merino. Bueno, primero, rechazar la falta de madurez. Yo soy respetuoso y soy democrático, y lo que creo que nosotros tenemos que expresar es lo que la población percibe. Y este debate de esta naturaleza ya la población no lo está percibiendo como un debate sano, sino un debate político que lo estamos llevando más allá de las ofensas entre nosotros que la solución del problema. Ese es el motivo, congresista. Yo lo respeto como congresista y creo que respeto guarda respeto. Es todo. Continúa el congresista Mesías Guevara. Gracias, señor presidente, colegas congresistas. Definitivamente, este tipo de debates podemos tener diversas discrepancias, pero creo que ya llegó el momento de buscar los consensos. Ya llegó el momento de mirar de aquí hacia adelante. Ya llegó el momento de buscar soluciones a los grandes problemas que tiene nuestro país, sobre todo en el tema de la seguridad ciudadana. Ya no podemos nosotros seguir dando discursos líricos, señor presidente y colegas congresistas. Ya no podemos seguir dando discursos y mensajes hacia el exterior de este recinto cuando el pueblo peruano está esperando realmente soluciones concretas, reales, transparentes, serias y que busquen una solución real. Les hago una pregunta. ¿La solución real es censurar a un ministro? ¿La solución real es cambiar a una persona y no las políticas de Estado? Definitivamente algunos podrían decir sí, otros decir no, como el caso del congresista Techito, que está diciendo sí permanentemente y yo digo no. Y el domingo, si yo votara en Lima, también dijera no.
Pero, señor presidente, en estos momentos nuestro país está a la expectativa. El vocero de mi bancada ya lo manifestó. Nosotros hemos retirado el voto o la firma para la censura, pero lo cual no significa que le estemos dando cheque en blanco al señor ministro del Interior, lo cual no significa que estemos sumamente preocupados por el tema de la seguridad ciudadana, lo cual no significa que nosotros estemos totalmente desatendiendo a este importante clamor que tiene el pueblo peruano. Lo que sí también nosotros en esta tarde y en esta noche tenemos que pedirle al Ejecutivo, especialmente al señor presidente Ollanta, con mucho respeto por su investidura y por su persona, hay que pedirle que lidere, señor, que lidere el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, tal como él lo pidió en su momento y ofreció a la vez. Cuando él juramentó como presidente de la República, dijo que él se ponía al frente de la seguridad ciudadana. En ese sentido le invocamos al presidente Ollanta. Asimismo, así como le invocamos que lidere el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, también le solicitamos que exista la justa distribución de la riqueza, la justa distribución del tener y asimismo la justa distribución del saber, porque en estos momentos es justo y necesario que establezcamos una cultura de paz, donde todos los peruanos sintamos el crecimiento económico, con una educación con valores, con una inclusión social realmente efectiva. Por otro lado, también pedirle al ministro del Interior que de una vez por todas haga y cumpla lo que exige el pueblo peruano. En este caso, mi región Cajamarca está pidiendo permanentemente que haya rotación policial, está pidiendo permanentemente que se instituya una inteligencia a nivel regional, porque no está viendo eso, señor presidente y colegas congresistas. Por otro lado, también solicitarle a través de usted al señor ministro, como se lo hizo en su momento, que nos dé a conocer qué municipalidades han presentado o no presentado su plan de seguridad ciudadana, porque eso es muy grave, señor presidente y colegas congresistas. Según la ley de municipalidades, municipios que no hayan presentado... Concluya, congresista. Si no han cumplido con este deber, con esta obligación, simplemente pueden ser vacados, señor presidente. Por otro lado, también se le pidió, cuando vino el señor ministro, y abrigamos la esperanza que sí sea, que Inspectoría de una vez ponga disciplina dentro de la policía. Nos quejamos permanentemente, pero sin embargo, millones de soles se pierden, drenan, señor presidente, colegas congresistas, por la corrupción. Y nosotros definitivamente, con una actitud que está dentro del marco constitucional, que es la fiscalización, tenemos que hacerlo efectivo. Por lo tanto, señor presidente, hay que decirle al pueblo peruano que el Congreso de la República está preocupado de verdad por la seguridad ciudadana. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Pari. Juan Pari. Muchas gracias, presidente. Yo cuando escuchaba a muchos congresistas a decir, mire, muchos ministros para tan poco tiempo, y escuchaba racionalmente esa preocupación de que, bueno, muchos ministros en poco tiempo no desarrollan institucionalidad, no desarrollan estrategia. Y probablemente estaban en toda la razón, y están en toda la razón. Pero ahora escucho incoherencias, ¿sí? Hay que cambiar el ministro porque hay un capricho político de cambiar el ministro. Entonces, ¿cómo es? Construimos institucionalidad, construimos un ministerio fuerte, exigimos, y como es lícito, exigimos al ministro que desarrolle políticas concretas sobre seguridad ciudadana, o simplemente planteamos inestabilidad dentro de una institución tan importante como es el Ministerio del Interior. La cosa, hay que ser coherentes. ¿Construimos o no construimos? ¿Petardeamos o no petardeamos? Entonces, señores, estimados colegas congresistas, tenemos que obrar aquí con suma serenidad y suma responsabilidad. El país necesita una institucionalidad y un ministerio coherente, fuerte, serio. Y para eso necesitamos fortalecer el ministerio y no petardearlo, no bombardearlo. Necesitamos contribuir a que se hagan las correcciones, sí lo necesitamos. Hay que contribuir a que se supere el atraso, por ejemplo, en términos de equipamiento del ministerio, sí es necesario construirlo. No estamos renegando diciendo los anteriores gobiernos contribuyeron al atraso, eso lo juzgará la propia historia. El asunto concreto es que ahora se está contribuyendo a ese atraso en términos de equipamiento que son de más de 35 años.
escucho también decir que se necesita ministro con pantalones, ministro fuerte, ministro con moral. Y de verdad, a mí me preocupa cuando si hay la autoridad moral suficiente para poder decir eso. Y cuando yo veo la historia, veo Víctor Malca Villanueva, 10 procesos judiciales, prófugo. Juan Briones Dávila, 5 procesos judiciales con sentencia. José Villanueva Ruesta, 9 procesos y 10 sentencias. César Saucedo, 14 procesos, 8 sentencias. Walter Chacón, 5 procesos judiciales. Eso son ministros con moral. Hay que tener la suficiente autoridad para poder criticar. Es lamentablemente así se ha dado la historia. Entonces, yo creo que ahora hay que contribuir a construir institucionalidad. Dejemos eso. Son datos, son hechos. Yo no tengo nada que discutir acá, son hechos. Yo estoy leyendo lo que lamentablemente ha sucedido. Ahora... Concluya, congresista Pari. Bien, continúo. Colegas congresistas, hay elementos históricos que tenemos que reflexionar y habrá que reflexionar en su momento. No debemos caer en esa vieja historia. Ahora construyamos institucionalidad, construyamos ministerio fuerte, hagamos las críticas en términos constructivos, y eso necesita el país. El país necesita reconstruir todo un proceso, necesita reconstruir la Policía Nacional, necesita fortalecer un Ministerio del Interior, necesitamos superar los problemas de inseguridad ciudadana que existen en el país, necesitamos fortalecer y contribuir conjuntamente todas las fuerzas políticas un nuevo comportamiento de nuestra policía. ¿Hay debilidades? Lo hay. Creo que todos lo reconocemos, pero hay que superar y contribuir a esto. Y creo que eso es responsabilidad de toda la clase política y no lo vamos a superar cambiando una u otra pieza. Aquí hay que reforzar institucionalidad que va más allá de las personas. El congresista Rivas me está pidiendo una interrupción. Congresista Rivas. Congresista Rivas. Gracias. Sí, gracias congresista Pari. Yo creo que hay que ser bastante coherentes cuando nos referimos a lo que está ocurriendo hoy día. Y sobre todo en lo que se refiere a esta bancada. Nosotros somos nuevos en gestión de gobierno y esa es una realidad. Y claro que tenemos evidentemente bancadas amigas que apoyan y ayudan a la gobernabilidad. No tenemos socios como aquellos socios en la historia que hoy día están presos. Y esa es una verdad. No hay que olvidar eso, no hay que tratar de ofender. No es ofensa tampoco decir lo que ha ocurrido en el pasado, pero más de una vez he dicho, no hay que olvidar nuestro pasado para mejorar nuestro futuro. Pero hablar de sociedad, ¿sociedad de qué? ¿Sociedad para delinquir? ¿Sociedad para apabullar las instituciones? ¿Sociedad para quebrar el Estado? Evidentemente, parte de lo que ha ocurrido y lo que ocurre hoy día, la hemos heredado. Claro. Congresista Pari. El congresista Zamudio me está pidiendo una interrupción. Congresista Zamudio. Pareciera, presidente, que los colegas congresistas de la bancada de enfrente quieren que le empatemos en ministro del Interior. Porque qué frágil es la memoria. En el gobierno anterior, Pilar Macetti, 6 meses, 4 semanas. Alba Castro, 1 año, 7 meses. Remigio Hernani, 4 meses, 5 días. Mercedes Cabanillas, 4 meses, 2 semanas. Octavio Salazar, 1 año, 1 mes, 3 semanas, 3 días. Fernando Barrios, 2 meses, 2 semanas, 5 días. Elmer Hidalgo, 8 meses y 5 días. La compostura. Yo no sé, señor presidente, de qué aplauden. Lo que quieren es precisamente que nosotros le igualemos ese récord. ¿Y qué dirán también los colegas del fujimorismo? Concluya. Dele tiempo para que concluya. Presidente, estoy en el uso de la palabra. Juan Briones,
César Saucedo, José Villanueva. A ver, siempre... Saucedo Señores, Sánchez y Walter Chacón. Siempre les he permitido concluir, señores. Tratamiento igualitario. Concluya, congresista Zamudio. En ese sentido, señor presidente, ¿cómo les duele la verdad? ¿Cómo les duele la verdad cuando uno le repite lo que han hecho en el pasado? Presente, por favor que guarden orden, pero no. Que se siente, señor presidente. A ver, colegas, un poco de orden. A ustedes les consta que yo les he permitido a todos, en caso que les falte tiempo, para que concluyan. No estoy dando un tratamiento diferenciado. Así es, a ambos lados, cuando había más tiempo se les ha concedido. No es verdad que hemos sido estrictos con el minuto. Señor Reate, ¿me permite dirigir? Permite. Se les ha dado a todos, cuando ha faltado tiempo a la interrupción, se les ha dado tiempo para que concluya. Podemos revisar. Concluya, congresista Zamudio. Presidente, yo siempre he tenido la caballerosidad de escucharlos, pero el día de hoy, en estos momentos, me siento indignado, porque en ningún momento han hablado de que la seguridad ciudadana es multisectorial y transversal. Multisectorial porque comprende todos los niveles de gobierno, y transversal porque es la acción conjunta entre el Estado y la ciudadanía. Es seguridad ciudadana, es la obligación que tenemos los congresistas de viajar a nuestros gobiernos locales, de viajar a nuestras regiones, para ver si han instalado los comités de seguridad ciudadana, para ver si están trabajando en esa dirección. Presidente, eso es seguridad ciudadana. Lo demás es el récord que quieren estos señores de frente que le superemos en nuestro gobierno. Nuestro gobierno es un gobierno responsable de acción social y responsable con compatriotas, porque precisamente estamos planteando el retorno de la especialidad en la Policía Nacional. Desapareció la inteligencia, desapareció la especialidad, y por eso nuestro país se encuentra en las circunstancias que se encuentra. Nosotros vamos a salir adelante, presidente. Concluya, congresista Pari, y por alusión luego la congresista Chacón. Muchas gracias, presidente. Yo creo que lo fundamental es mantener la serenidad. Lo fundamental es mantener el compromiso de la clase política de buscar una verdadera seguridad ciudadana del país. Lo fundamental es que el Congreso y el Ejecutivo empiecen a trabajar conjuntamente para afrontar ese tema que preocupa al país. Creo que eso es lo fundamental. Con eso tenemos que trabajar en forma conjunta. Hay temas que son sumamente complicados. No es un tema solamente policial. Tiene que ver un tema en el asunto del INPE, tiene que ver un tema en el Poder Judicial. Es un tema transversal que hay que verlo con toda su integridad. Hay tareas que tenemos que asumir desde el punto de vista de la propuesta legislativa, pero hay tareas que también exigiremos al Ejecutivo para que los haga. Pero sin embargo yo creo que hay que construir institucionalidad, hay que construir un ministerio fuerte, un ministerio que realmente asuma la responsabilidad, y eso es tarea de cada uno de nosotros. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista Pare. La congresista Chacón, por alusión, y el congresista Salazar se han sentido aludidos. Congresista Chacón. Gracias, presidente. Le quiero recordar al congresista Pari que no ha tenido la caballerosidad y no ha tenido siquiera la verdad en sus palabras, porque se olvidó de decir que mi padre tuvo 5 procesos pero ninguna sentencia. Y no solamente eso, señor presidente, acaban de decir que ellos son nuevos en gestión de gobierno, no solo nuevos, sino que tampoco son buenos, porque estas circunstancias del día de hoy es el partido que está gobernando, que es el partido de ustedes, y no se tienen que remontar a los años 90, señor presidente. Recordemos al asesino de policía Santauro Humala hace muy poco tiempo, y recordemos al comandante Carlos en Madre Mía. No tienen que recordar, ni tienen autoridad moral para venir a hacer memorias cuando su memoria es muy corta y está a la vuelta de la esquina. Y no se atrevan ustedes a mencionar a mi padre ni a mi familia, porque no tienen ningún derecho, después de 13 años de juicio, donde no tienen ninguna sentencia, y donde ustedes no dijeron nada, cuando hay asesinos de policías y
Congresista Salazar. Un segundo. Gracias, señor presidente. Hace un instante se ha manifestado que el que habla estuvo 1 año, 1 mes como ministro del Interior. Por si acaso yo estuve 14 meses y a mí no me sacaron. Yo salí para postular al Congreso. Eso es todo, presidente. Gracias. Muy bien. Congresista Justiniano Apaza. Gracias, señor presidente. Como una muestra de que nosotros sí somos democráticos, si lo permite, la primera intervención, luego a mi colega Rivas. La interrupción primera es para las damas. Congresista Alcorta, tiene uso de la palabra. Gracias, congresista. Yo creo que siempre he dado la interrupción y se la he dado al señor José Gutiérrez, siempre la damos, ustedes no lo hacen. Es lamentable que en una bancada con tanta gente no haya una cabeza lúcida de entender el mensaje. Hemos levantado la censura. Retiro, señor, la palabra. Alcorta, retiro la expresión, les doy las disculpas del caso. Lo lamento mucho. Presidente, yo creo que el señor Pari tuvo razón cuando habló de la institucionalidad y tiene razón. Y si hablamos de institucionalidad y hablamos de esas cosas que nos gusta tener en este país, yo pregunto de esta sombra extraña que hay, ¿quién es el señor Villafuerte? ¿Qué hace en Palacio de Gobierno? ¿Quién le paga? ¿Para qué le pagan? Porque tanto critican otros montesinos dentro del Palacio de Gobierno. No, señores, de ninguna manera. El presidente tiene todo el derecho a escoger a quien le dé la gana, pero que sea visible, que diga de qué se trata, que se le paga. Pero esos rumores que hay por todas partes, que él negocia, que él decide quién sube, quién baja, quién asciende, a quién votan, tampoco, señor, no cometamos el mismo error. ¿Quién es Villafuerte? Que dé la cara, señor. Segunda interrupción, congresista Rivas. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo tengo que reconocer que ciertamente hay algunos Illuminati aquí y es natural. Bueno, en esta bancada pues estamos tomando cierto grado de experiencia, pero acá hay una cuestión, presidente. Hay que recordar pues lo que es seguridad ciudadana. Hoy día se rajan las vestiduras de seguridad ciudadana. Aquí tenemos una lista de ministros, señor, del régimen de Fujimori. Aquí está Adolfo Alvarado Fourier, general ejército operado. 28 de julio de 1990, 2 de abril de 1991. Acusado constitucionalmente por el Congreso de la República como responsable de delito de lesa humanidad, desaparición forzada. Víctor Malca Villanueva, general ejército peruano. 2 de abril. Señores parlamentarios, señores parlamentarios. Señores parlamentarios, señora Marta Chávez, por favor, voy a hacer una invocación. En primer lugar, estamos entre colegas parlamentarios que nos merecemos mutuo respeto. En primer lugar, más importante que ello aún, merecemos el respeto de la ciudadanía que nos está viendo. Y realmente es penoso y vergonzoso el espectáculo que estamos dando. Entonces, alguito más de amor propio, alguito más de respeto a la institución. Además de ello, vamos a ser sumamente estrictos en el otorgamiento del tiempo que se otorga. No va a haber minuto adicional. Les pido que midan su tiempo para lo que pretendan expresar. Punto 1. Punto 2, tampoco vamos a conceder interrupciones, que es una potestad de la mesa, porque acá vamos a poner orden y nos vamos a respetar. Congresista Martín, para terminar.
Gracias, presidente, pero es bueno recordar. Víctor Malca Villanueva, general Ejército Peruano, 2 de abril de 1991, 7 de noviembre de 1991. Entre el 2 de diciembre de 1996 y el 6 de diciembre del año 2000, el general Malca realizó operaciones bancarias por la notable cifra de 13.885.035, de acuerdo a la información bancaria. Juan Briones Dávila, general Ejército Peruano, todos del régimen fujimorista, 7 de noviembre de 1991, 20 de abril de 1997, fue sentenciado a 10 años de cárcel por ser considerado coautor de los delitos de rebelión y secuestro. César Saucedo Sánchez, 20 de abril de 1997 y 18 de julio de 1997, por el delito de enriquecimiento indebido. José Villanueva Ruesta, 9 años por el delito contra la administración pública. Estos señores fueron sus ministros, delincuentes, presos. Y ahora traten. Congresista Becerril, le pido por favor que guarde compostura. Tiene la palabra congresista Pasa. Gracias, señor presidente. Voy a partir de un concepto que he aprendido desde mis padres. No el que grita más es el que tiene la razón. Yo creo que tenemos que tener un respeto mutuo entre el exponente y el oyente. El lenguaje es tan amplio. Para pedir la censura o sustentar la censura de un ministro, no es necesario recurrir al insulto, a la diatriba y a la falta de un buen castellano. Me pregunto, señor, por su intermedio, ¿qué diferencia es escuchar a un doctor, colega nuestro, Bedoya? ¿Y qué diferencia es escuchar a un colega también, el señor Becerril? Escuchen y sepan qué conclusiones llegamos. Yo creo que la diferencia es abismal y los que no quieren entender, en buena hora, que sigan sumidos de repente en la oscuridad y en el tiempo. Nosotros como gobierno, señor, somos practicantes del diálogo y el escuchar. Jamás hemos sido renuentes al escuchar, pero tampoco como gobierno vamos a permitir, señor, que ciertos que fungen o fingen de oradores o maestros de plazuela darnos clases de lo que tenemos que hacer nosotros como gobierno, señor. Tenemos la responsabilidad de hacerlo con errores y con virtudes y defectos. Estamos demostrando que primero pensamos en el bienestar de nuestro pueblo antes de llenar nuestras arcas y nuestros bolsillos y convertir la política en la manera más fácil de vivir, señor. Eso es el gobierno de nuestro presidente Ollanta Humala, entiéndalo bien. Por eso es que nosotros hablamos con razonabilidad. Y si no gritamos, porque nunca hemos sido acostumbrados a gritar. Allá los que gritan y están hoy día de repente por ser los más gritones. La historia, pues, señor presidente, se escribe. La historia no miente. Han tenido y han habido, pues, ministros que han robado, señor. Han habido ministros en el gobierno y en todos los gobiernos, lamentablemente va a haber, si no sabemos como parlamentarios guiar y borrar la institucionalidad de lo que han impuesto los que están al frente. La corrupción más grande, señor, fundamentalmente dentro del Ministerio del Interior, cuando ellos eran poder. Y me lamento, señor, ha acabado su tiempo, congresista Apaz. Dijimos que vamos a ser estrictos. Tiene la palabra el congresista Díaz Dios. Presidente, me pide una interrupción el congresista Rolando Herrati. Me pide interrupción de acuerdo al reglamento, presidente, el congresista Rolando Herrati. De acuerdo al reglamento, como lo hemos anunciado, no vamos a autorizar interrupciones. Tiene la palabra el congresista Díaz Dios.
Bueno, lamentable, presidente. De todas maneras, vamos a hacerlo más... Presidente, si nos pone orden y me reinician el tiempo estaré agradecido. Muy amable, gracias por su atención. Bueno, lamentar, presidente, en primer lugar, que la bancada de gobierno y sus aliados insistan, y eso no lo tomen a mal, pero es un error constante que tienen, culpar al pasado, al presidente Alan García, al presidente Toledo, al presidente Fujimori, así como lo hemos dicho también, parece que ya se van a ir hasta el propio Francisco Pizarro o a Bolívar, yo qué sé. Lo cierto, presidente, que es verdad hemos tenido 4 ministros, pero para refrescar la memoria, el señor Valdés no lo sacamos nosotros, ni pedimos su salida. El presidente de la República lo puso de premier y lo mandó al interior. El ministro Lozada, es verdad, exigimos su salida, pero ya se olvidaron por qué, por la Operación Libertad, por ese escandaloso desastre de un operativo de la Policía Nacional y la posterior el proceso de abandono que dio este gobierno a las víctimas, a los sobrevivientes de la operación, hasta el punto que hasta el día de hoy no les cumplen con ser declarados héroes, que fue una promesa directamente del señor presidente de la República. Yendo a este ministro presidente, solamente obtuvimos de él, parecía un discurso pues de asunción al mando, puras promesas, puras buenas intenciones, pero evidentemente no ha dado ninguna solución. ¿Será el problema entonces recursos para contestarle a algunos congresistas que piensan que la han tenido difícil? Difícil la tuvo el gobierno fujimorista en su momento, un país destrozado económicamente y con el terrorismo en las calles hasta en la capital. Y valgan verdades, si nosotros hemos podido con el terrorismo, por supuesto que podríamos con la inseguridad ciudadana, por supuesto que podríamos con los delincuentes. Esa es la autoridad moral que tenemos, a diferencia de otros que se olvidan de comparar al caso del señor Alexis Humala nada más, que el día de ayer, en lugar de haber promovido o ayudado a la investigación de este acto de corrupción, fuimos testigos todos los peruanos de un vergonzoso acto de blindaje. Presidente, se ha hablado, por ejemplo, de los 1000 policías, sin embargo, tenemos información que esos 1000 policías ya los han regresado a sus comisarías y que parte de esos policías que sacaron de la seguridad adicional que tenían unos parlamentarios, ya se la regresaron. Entonces, los 1000 policías fue solo para la foto. ¿Nos sorprende? No debería sorprendernos, presidente. En todo caso, que el gobierno nos diga dónde está cada uno de esos 1000 policías para creerles. La información que tengo, y lo reitero, es que todos esos policías han regresado a sus puestos originales. Presidente, también quisiera pronunciarme respecto a esta falta de liderazgo, a fin de cuentas, del ministro Pedraza. Ya lo comentó el congresista Bedoya, todos los peruanos vimos francamente con ofensa cómo este señor Salazar, cuando salía, olvidando que todavía era un efectivo de la policía en actividad, echó barro a todo el mundo, a políticos, a congresistas, al propio ministro. ¿Y cuál fue la actitud del ministro presidente? Asentía con la cabeza. Eso para mí no es una muestra más, sumado al hecho de que tampoco escogió al director general de la policía, como se ha dicho en varios medios de comunicación, es más que motivo suficiente, presidente, para continuar con esta moción de censura que esperamos las otras bancadas que nos dan la razón en el fondo. Gracias, congresista Díaz Dios. Tiene la palabra el congresista Coa. Señor presidente, las altas cifras, señor presidente, de inseguridad ciudadana, de criminalidad, afectan la calidad de la democracia y la calidad de la gobernabilidad. Pero lamentablemente, y hay que decirlo con mucha franqueza, la calidad de la gobernabilidad también ha sido afectado, y por eso no hay que alarmarnos, no hay que hacer mucho aspaviento, no hay que enervarnos, por cuando se dice que la corrupción afecta también la gobernabilidad, y la corrupción que se ha institucionalizado en gobiernos pasados ha hecho, pues, señor presidente, colegas, de que no se dispongan en estos años de los recursos necesarios para eso que todos estamos reclamando, que es el fortalecimiento de las fuerzas policiales, del ejército, de la seguridad ciudadana. Y por ello creo que hay que tener mucha objetividad en este momento, porque la única posibilidad de hacer frente de manera seria, objetiva, es logrando consenso, señor presidente, es logrando objetividad y no de manera recurrente enrostrarnos lo que en este momento falla, y eso necesariamente pues entonces hace que se recuerden esas cifras lamentables que la historia
que la historia nunca va a olvidar de generales presos, de ex jefes del SIN, presos o procesados, etcétera, etcétera. Y esperemos, estamos seguros de que en nuestro gobierno habrán dificultades, señor presidente, nos podrán decir que no hay mentes lúcidas, en fin, allá las lumbreras del pensamiento, nos podrán decir muchas cosas, pero tenemos la certeza de que este gobierno no van a encontrarnos en la historia ni generales presos por corruptos, por mentirosos ni por ladrones, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Coa. Tiene la palabra el congresista Simón. No hay interrupción. Presidente, señores congresistas, yo estoy completamente convencido, porque sí sucede, que en los penales existen televisores y nos están viendo y se deben estar matando de risa a nosotros, y se deben matar de risa a nosotros porque queremos dar lecciones de cómo combatir al crimen organizado, y evidentemente estamos de los más ignorantes en el tema. Lo segundo, porque mientras ellos están planificando cómo matan, cómo roban, nosotros estamos peleándonos en un tema que nos debe juntar a todos, como bien lo dijo el congresista Guevara. Podemos tener seguramente muchas discrepancias en algunos temas, señor. Seguramente lo tenemos en nuestra visión, cómo debe ser el manejo económico del país, etcétera, etcétera. Pero lo que no tenemos que tener diferencias es en la lucha contra un enemigo común, que es la industria del crimen, que incluso es mucho más peligroso que el terrorismo. Y nos estamos apuñalando entre nosotros. Los congresistas recién reaccionaron, o muchos congresistas recién reaccionaron, cuando se atentó contra otro congresista y terminó como víctima la hija del señor congresista Renzo Reyardo. Y allí estuvo congresistas del fujimorismo con Keiko, ahí estuvieron congresistas de Perú Posible, ahí estuvieron congresistas del APRA, y todos los congresistas sentimos en carne propia lo que podía haberle pasado a nuestros hijos. Y no estamos reaccionando como debíamos reaccionar. Yo entendí, señor, que cuando vino el ministro del Interior, la mayoría de congresistas, porque esa era la voz, que pedían la renuncia del director de la policía porque le había mentido al país y porque tenía ciertamente un pasivo nada beneficioso para el país, con eso terminaba la censura, o la pretensión de censura al ministro del Interior, porque así lo hemos conversado. Y porque en efecto tendríamos que dar no la oportunidad al ministro del Interior, sino que tendríamos que darnos la oportunidad nosotros, señor, porque cuando sucede algo grave en el país no solamente es el ministro, sino a toda la clase política la están condenando, y especialmente al Congreso. ¿O es que los congresistas provincianos, cuando van a su región, no dicen qué están haciendo? ¿No nos pasan toda la factura a nosotros? ¿O es que a la clase política no le pasan la factura de todos los temas de inseguridad y todos los temas que sufre el país muchas veces? Entonces, madurez, señores. Muchísima madurez para todos, por cierto. Señor, cuando yo fui primer ministro, tuvimos 2 ministros. Pero, ¿por qué salió el primer ministro? El general Hernani, lo sabe perfectamente el señor congresista Salazar, porque lo conversamos muchas veces. Porque a diferencia del ejército, la policía es una institución debilitada y que entre sus propios miembros se sacan los ojos. Porque entra un ministro o entra un director de la policía. Lo siento, congresista Simón. Tiene la palabra el congresista Gutiérrez. No está. Congresista Rivas. Gracias, presidente. Lo digo con mucho respeto. Y es bueno recordar, señor, que la seguridad ciudadana es una situación que tiene que manejarse sobre cuestión integral. Y les digo, colegas, con muchísimo respeto, porque hoy en día los que ustedes están acá, sé que son gente sana, sé que son hombres sanos, pero ¿saben qué? Hay que recordarles esto. 78 fujimoristas con sentencia. Esta es una publicación. Presidente, Alberto Fujimori.
Estoy hablando permítame, pero lo que déjenle ocurre. intervenir. Acá hay que ser tolerantes. El señor está interviniendo, luego usted da la palabra. Por favor. Continúe, congresista. Gracias, gracias. Alberto Fujimori, 6 años de cárcel, 25 años por delitos de lesa humanidad. A ver, congresista Rivas, vamos centrándonos en el tema. Vladimiro Montesinos, 6 años, 8 años, 8 años, 3 años, 8 años y 6 años por delitos contra la administración pública, 25 años por violación a los derechos humanos. Jefe del CIN, Julio Salazar Monroe, 5 años, 25 y 35 años por violación a los derechos humanos. Jefe del CIN. A ver, permítale concluir. Congresistas, permítale concluir y les va a dar uso la palabra. La interrupción tiene que darle el... Aquí no hay... Señores. Hay que recordar el pasado. Señores, mantengan la tranquilidad. Déjenle que intervenga. Ustedes estamos ahí. Señores, acá somos respetuosos. Señora, ahí tenía interrupciones. Yo le doy la seriedad. Continúe, congresista. Continúe, congresista. Continúa. Devuélvanle los minutos. Ok. Devuélvanle los minutos. Voy a seguir dando lectura. Porque es bueno recordar, señores. Es bueno. Y por favor, esto no debe volver a pasar, señores. Esto no debe volver a pasar. Humberto Rosas Broruselli, 6 y 4 años contra la Administración de Justicia. Nicolás de Bari Hermosa Ríos, 8 años, 25 años por delito de violación a los derechos humanos. Comandante General Elesván Bello, 8 años. José Villanueva Ruesta, 8 y 9 años. Comandante General Marina Antonio Ibárcena, 6 años. A ver, señores, vamos a... Señores, les voy a invocar calma por última vez. Hemos sido... Esto para suspenderla, ¿ya? Señores, rebátanlo con argumentos. Señores, no gritemos. Que termine su exposición y ustedes exponen. Continúe, congresista. Gracias, presidente. Voy a continuar. Director de la Policía Nacional del Perú, Juan de Anderas Otone, 6 años. Director de la Policía Nacional, Federico Hurtado. Lea el reglamento, por favor. Reglamento del Congreso de la República, disciplina parlamentaria. Artículo 61. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para, inciso B, imponer el orden en las sesiones. Si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden, este lo reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, el presidente ordena su salida de la sala. Si no obedece, el presidente suspende la sesión por 15 minutos. Reabierta esta, el presidente reitera su pedido. Si el congresista se allana, el presidente da por concluido el incidente. De lo contrario, la mesa directiva propone al Pleno, según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se refiere el inciso C del artículo 24 del presente reglamento.
Inciso G, suspender la sesión hasta que se restablezca el orden en la sala y convocar a los voceros de los grupos parlamentarios para armonizar criterios sobre el normal desarrollo de las sesiones. Bien, continúe y concluye, congresista Rivas. Colegas, voy a dejar de leer esta lista de sentenciados, pero por favor, no se exacerben, no se exalten. Esto, señor, es parte de la historia del país. Es parte justamente de lo que hoy en día representa la seguridad ciudadana. Cómo estaba dominada la seguridad del país. Y esta es una realidad. Pero yo le pido, presidente, en forma personal, voy a alcanzarles esta lista para que no olviden el pasado. Por favor, no defiendan lo que es indefendible. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Elías Ábalos. Señor presidente, permite una interrupción al... El congresista Iguren, antes que usted, se ha puesto de acuerdo en las reglas e interrupciones. Okay. Vamos a cumplir lo acordado, no puedo cambiar. Señor presidente, ¿podría poner orden, por favor? Señor presidente, voy a hablar de ICA. La Constitución tiene 206 artículos y el 163 prescribe sobre la seguridad y la defensa nacional. El 166, la Policía Nacional del Perú tiene por finalidad fundamental la seguridad. El 167, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. El 172, el número de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se fija anualmente por el Poder Ejecutivo. Efectivos policiales en la región Ica. 1.400 policías, señor, en toda la región Ica. 1.000 policías entre 2 turnos, un día de trabajo y uno no. Tenemos 700 policías diarios en la región Ica. 700 policías, señores. Entre 5 provincias que tiene Ica, tenemos 140 policías por provincia. Señor presidente, 800.000 habitantes tiene Ica. 800.000 entre 700 policías, tenemos un policía por cada 1.142 habitantes aproximadamente en cada lugar de Ica. No me he equivocado. Un policía por cada 1.142 habitantes. 700 policías diarios entre 44 distritos que tiene Ica, señor. Tenemos 15 policías por distrito. Y no descuento el 10% de policías administrativos. Vehículos de región Ica. Tenemos que el señor Humala ha distribuido, como presidente de la República, 300 vehículos policiales últimamente. De esos 300 han ido a Cajamarca, a Lima, a Chiclayo. Para Ica, ni uno solo, ni una moto. Ica tiene 61 vehículos, de los cuales 20 están malogrados y los 40 y tantos ojalá tengan gasolina. 60 motos, 10 malogradas. A la región Ica, señor presidente Ollanta Tazo, le pido, en mérito del artículo 172 de la Constitución de 1993, fije, disponga, ordene que a la región Ica se le asigne inmediatamente 1.000 policías más, señor. 1.000 policías y un mínimo de 100 vehículos patrulleros más. ¿Y por qué? En Ica tenemos la agroindustria. La fortuna del Perú sale de Ica también. Tenemos turismo. Y es por eso que la gente que está contra el orden ha cambiado su trabajo del norte al sur. Señor Gastañaduy, usted señaló que hay más policías en las calles. En Ica no es cierto, señor, y en muchos lugares del Perú tampoco. Señor Merino, en Tumbes estoy seguro que faltan policías. Y usted no ha hablado, no ha reclamado por Tumbes. El cambio de un ministro por el presidente de la República no desestabiliza el gobierno. Tal vez lo va a fortalecer. Muchas gracias. Muy bien, congresista Reinaga. Presidente, definitivamente, ¿cómo no hablar del ministro del Interior cuando ha sido claro, tajante en su exposición respecto a la lucha frontal contra esta seguridad ciudadana? Voy a mencionar entre algunas de ellas sobre lo que ha venido actuando en cuanto a esta inseguridad
que hemos heredado de todos los gobiernos del pasado. El incremento progresivo de personal para la seguridad ciudadana en diciembre del 2012 han egresado 7.800 suboficiales. El 2011, 8.400 estudiantes de las ETS. Se ha manejado la metodología terna, el trabajo policial con juntas vecinales y líderes de la comunidad, la articulación con alcaldes y los serenazgos que antes se trabajaba de una manera divorciada. También, como no señalar, presidente, de las acciones inmediatas en cuanto a este flagelo de la inseguridad, lo que es la racionalización de personal. Hay una reducción gradual de personal policial que presta las labores administrativas, que una meta de 8%, donde en el primer paso 1.000 efectivos en patrullaje en Lima y Callao. Vale decir, 1.000 policías continúan en patrullaje a pie, reforzando el patrullaje motorizado. La creación de grupos especiales de inteligencia, que este es algo fundamental. También, presidente, la evaluación permanente de la labor de comisarios. Entre tantas cosas que podemos señalar, presidente, la lucha contra la corrupción, la creación del Tribunal Disciplinario Policial, la declaración de bienes y rentas, esto que se carecía, a ser presentada obligatoriamente por los 106.000 efectivos policiales de modo gradual, donde hemos visto muchas veces policías metidos y parte de estas mafias delincuenciales que muchas veces hasta prestan sus armas de reglamento. Presidente, entre tantas cosas que podemos señalar y hablar de un cambio de ministro, definitivamente no va a solucionar el problema, presidente. Vamos a paralizar las compras estatales que ya están en marcha, más todo lo contrario, por cuestiones de oposición, por oponernos, que vamos a perjudicar. Presidente, el congresista Angulo me pide... Bueno, hay un presidente, acuerdo que sin interrupción. para terminar, concluya, congresista. presidente, reincido en que por fin este ministerio, este ministro del Interior, está estableciendo políticas claras en el ascenso, lo que nunca antes había. Vale decir, antes el que ascendía tenía que estudiar computación, profesor, administración, cosas ajenas a la carrera policial. Concluya, congresista. Hoy en día, para el ascenso, sí se les pide a los policías... Congresista, dé por concluido, hemos quedado sin tiempo adicional. Congresista Reategui. Siguiente. La socia de este gobierno, Rocío Silva Santisteban, ha denunciado en la Comisión de Derechos Humanos que este gobierno tiene 64 muertos por violación de derechos humanos. Y es más, denuncia que la Policía Nacional del Perú se ha privatizado. Y se ha privatizado las grandes empresas. Y el procurador que tenía que defender en la Comisión de Derechos Humanos, simplemente mutis, no defendió al Estado peruano. ¿De quién depende? Obviamente del Premier, del Ministro de Justicia. Entonces, si no saben defender al Estado peruano, ¿ustedes creen que puedan defender a la seguridad a todos los peruanos? No lo van a poder hacer, porque no tienen una política clara, no tienen políticas públicas que permitan tener confianza en la gente. ¿Qué nos dice el ministro y qué nos vino a decir acá? Simplemente, solamente las promesas. Patrulleros inteligentes, que ya estamos así poniendo tal o cual cosa, pero sin embargo, nada concreto para tener resultados. Incluso el Premier con el ministro vinieron acá a conversar con usted, presidente, para acelerar todos los proyectos de seguridad ciudadana, y cuando se trata en la Comisión de Justicia, su bancada se retira. Es decir, no quiere hacer frente a la seguridad ciudadana. ¿Cuál es la razón? Es decir, ¿le quieren echar el pato al Congreso de la República?
Le quieren echar al pato a la oposición que no está trabajando para lograr la confianza y la seguridad para el pueblo. No, este es un juego político por la poca claridad en sus políticas públicas. Por eso es que le queremos al ministro censurar. Y le hemos interpelado al Premier para que venga a decir, pues, ¿qué cosa? ¿Cuál es la política pública respecto a la seguridad? Y no nos va a venir a decir acá que son los patrulleros inteligentes. Por eso creemos, presidente, ya basta de ir hacia el pasado cuando no tengo claridad en el futuro ni en el presente. Ese se llama cobardía. Y se llama cobardía porque no hay, pues, esta facilidad y sobre todo esta unión, pueblo y gobierno. Todos somos seguridad. Pero cuando el pueblo ve que su policía no funciona, que Concluido su tiempo, congresista. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Presidente, lo primero que queremos decir es que, siguiendo la línea de lo que han dicho congresistas de la mayoría, estamos de acuerdo que el tema de seguridad ciudadana es una cuestión integral. Esa es la razón por la cual desde el principio en el PPC fijamos posición que, más allá de ir con el ministro del Interior, lo que había que hacer es una interpelación al Premier. Y me temo, presidente, mirando el reloj y viendo cómo esta discusión se alarga, que el problema es que no vamos a poder discutir hoy lo que deberíamos discutir, la interpelación al primer ministro. Es una primera cosa que me preocupa, porque creemos que ahí es donde deberíamos plantear una serie de temas que el ministro del Interior no supo responder.